Hoy vamos a tener, en este sentido, causa y consecuencia de todo esto. Vamos a decir, Sara, ¿por qué? Y bueno, mira, vamos a hablar con un referente del CIPEC, a mitad de programa más o menos, con Rafael Rothman, que nos va a contar qué es lo que pasa con la consecuencia de la baja de natalidad, envejecimiento del país y del mundo, y las consecuencias socioeconómicas del país. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener dentro de 5 años? Vamos a tener un país totalmente envejecido. Y no solamente eso, sino a causa y a consecuencia, quizás, de un miramiento de un Estado que se retira y que poco tiene que ver con el compromiso, con la concientización, con todo lo que tiene que ver con la ESI, casi un 30% del crecimiento de sífilis en el país. Y vamos a decir, ¿qué? What, esto no era que se había terminado, esto no pertenecía a otro momento al siglo pasado. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, vamos a hablar justamente con un médico, una mirada internacional y global al respecto, un asesor para Naciones Unidas, Federico Tobar, que ya lo hemos tenido acá en algún momento. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma cultural y socioeconómico es mundial. Tenemos del otro lado, bueno, ya lo tenemos a Federico Tobar. Doctor, ¿cómo le va? Sara y Tomaso lo saluda. Lo estaba Hola aburriendo, Sara, ¿qué tal? lo estaba escuchando, pude escuchar algo de todo este cóctel que hice. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Y solo una pequeña aclaración, no soy médico, soy economista y sociólogo, pero no médico. Ah, bueno, perdón, lo bauticé, lo bauticé. El cerebro que miente, ¿no? El cerebro que miente, que asocia algunos temas y por supuesto, pero lo tengo bien acá, no fue un error de la producción, fue un error mío. Con más razón, muchísimo mejor, hace instante el presidente cortó en Davos y justamente el escenario central fue la economía. Y la mirada tuya, te voy a tutear, y la mirada tuya está muy atada al corrimiento de no mirar las políticas públicas en forma eficiente y las consecuencias en el impacto poblacional. Y tenemos en este escenario dos preguntas en una. La economía tiene que ver mucho o poco con el crecimiento del sífilis. A ver, yo me animaría a decir que es al revés. La sífilis tiene que ver mucho con el crecimiento o el no crecimiento de la economía. Ah, pa. Yo no me animaría a decir, o no contundentemente, que son los cambios económicos los que afectan la incidencia de la sífilis. Lo que sí me animaría a decir es que es la falta de un acompañamiento adecuado por parte del Estado de un problema que es milenario y que tiene soluciones milenarias, porque digamos, no solamente la sífilis es una enfermedad milenaria, sino que el preservativo o el condón, como se lo conoce en otros países, también es una solución milenaria. Entonces, es una grave falta del Estado el no poder resolver algo cuya solución se conoce desde hace muchos años y es barata, porque no estamos hablando de medicamentos carísimos ni de cuestiones muy complejas. Estamos hablando de innovaciones sociales mínimas, como disponibilizar los condones en las escuelas o en las farmacias o en los gimnasios o en los salones de belleza. Vos sabés, Sara, que Argentina dejó de tener la sífilis como causa de muerte a fines de los 40 con Ramón Carrillo como ministro. Claro. Y la innovación más importante que hizo Carrillo fue que cambió el discurso de la sífilis de un lugar de condena social a un lugar de acompañamiento, incorporando a las prostitutas como promotoras de salud, controlando la salud de las prostitutas para evitar que ellas puedan ser vector de la enfermedad y enseñándoles conductas de profilaxis y ayudándolas a la detección y el tratamiento precoz. Fijémonos, pasaron casi 80 años y todavía no nos animamos a hacer algo que ya hacen los países vecinos, que es incorporar los condones en la escuela, digamos. Estamos hablando con Federico
Tobar, asesor global del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Financiamiento para el Desarrollo. Yo tengo el TOC que si me equivoco me genera mucha culpa. El otro día lo escuchaba a Longobardi que decía lo mismo, somos una generación así. Así que lo voy a decir en forma correcta. Bueno, gracias Federico. Te escuchaba con atención y entonces no me queda otra oportunidad que preguntarte si estamos viviendo un atraso, porque si hace 80 años un médico pensó en función de un futuro, nosotros estamos pensando en función de qué. Bueno, en el área de salud no tengo la menor duda de que estamos viviendo un atraso muy, muy grande. Yo te doy un ejemplo concreto. Hace 30 años vine por primera vez al lugar donde estoy ahora, que es Escobar. Para venir acá no había transporte público, prácticamente era muy complicado, uno tardaba un montón en llegar. Hoy, además de que llegan los colectivos de línea rapidísimo, hay un aplicativo o varios aplicativos que en un teléfono yo sé inmediatamente cuál es el automóvil que funciona como remis. Más cerca sé cuál es el precio y cuánto tiempo demoro. Sin embargo, hace 30 años si yo necesitaba un ginecólogo o un dermatólogo o un cardiólogo, tenía que llamar uno por uno a todos, preguntar cuál es el turno, ver si me cubría mi obra social y si yo no tenía obra social, preguntar cuánto cuesta. Hoy es exactamente igual. Transportarse de aquí a Capital Federal es 10 veces más fácil, pero hacer una consulta médica sigue siendo exactamente de complicado que hace 30 años. Ahora, Es una locura. Federico, no sé si te compete, porque quizás a lo mejor sería una pregunta para un médico, ¿no? O alguien, pero te pregunto cómo la mirada de asesor también de políticas públicas, que tengo entendido que así lo es. eh, ¿Hubo un fracaso también en lo cultural? Porque, ¿qué está pasando para que alguien tenga este retraso, para que alguien no use un condón? Hace poco me decía, no sé si es así, un médico amigo, eh, urólogo, que se dedica justamente al acompañamiento a todo lo que tiene que ver con temas de hormonal de varones, y me decía que justamente hay una generación que se resistió mucho a usarlo y que ahora hay una generación nueva que está repitiendo el modelo de los padres de 50 y pico. Pero bueno, no sé si te metí en camisa de once varas o si podés preguntarlo. No, no, de ninguna manera. Sí tenemos conductas de riesgo que se han incrementado y además a quienes estudiamos salud pública nos falló el libro porque nosotros estudiábamos con un enfoque que se llama enfoque de determinantes sociales que, sintetizándolo muy rápido, partía de la noción de que las enfermedades estaban altamente relacionadas a las condiciones sociales de las personas. Y nosotros creíamos que las enfermedades eran fundamentalmente vinculadas a la pobreza. Y hoy estamos teniendo varias enfermedades reemergentes, que son enfermedades milenarias, como el sarampión, como la sífilis, que aumentan la incidencia en los sectores de mayores ingresos, en los No. países de mayores ingresos. Digamos, el mejor ejemplo es Canadá, el único país del continente que no tiene pobreza estructural, y lleva 2 años con un brote sostenido de sarampión. No. Porque las conductas de riesgo se incrementan en varios sectores de la población y en varios países, no solamente en los sectores más pobres de los países más pobres. Entonces, los libros con los cuales estudiábamos, que vinculábamos las enfermedades a un tema de atraso y de pobreza, hoy los tenemos que reescribir, porque hay un tema de conductas de riesgo que a veces no tienen que ver con la pobreza ni con la educación. Hace poquito leí un artículo, hace horas nada más, un artículo espectacular que escribiste en LinkedIn, que hablabas del crecimiento casi de un 30% del sífilis. Ujú. En algún momento, ¿alguien te llamó de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, te llamaron? ¿Vieron esto como un atisbo para comenzar a pensarlo? Porque la verdad que también, como economista, es una consecuencia económica. Si no lo quiero ver por un tema social, lo tengo que ver por una consecuencia económica porque tengo más atención médica, tengo más costo. La gente no puede pagar sus prepagas y entonces se atiborran más los hospitales. O por un lado o por el otro lo tengo que mirar. Sí, totalmente. Sí tengo diálogo con el gobierno. Acá tenemos dos cuestiones que me gustaría comentar. Primero, como economista de salud, te puedo contar que no hay prácticamente inversión más costo efectiva, es decir, que rinda tanto por cada peso o dólar invertido, como el acceso a anticonceptivos y en particular el acceso a los profilácticos que previenen
hacen cuatro prevenciones, pues previenen enfermedades de transmisión sexual, enfermedades como el chikungunya, pero además embarazos no intencionales y fundamentalmente los embarazos no intencionales en adolescentes, que son los que tienen más impacto socioeconómico, es decir, el embarazo de los adolescentes es lo que más retrasa el crecimiento económico y si van a hablar con Rafael Rothman, él lo puede explicar muy bien. Pero el problema en particular que tenemos en Argentina es que la salud no es una competencia delegada de las provincias en la nación. Venimos de casi 30 años de políticas verticales, donde el Ministerio de Salud de la Nación se hacía cargo de muchas cosas, entre ellas la provisión de anticonceptivos, y ahora tenemos un gobierno que decidió no hacerlo más. Entonces, estamos en un vacío, porque si las provincias no se hacen cargo y la nación no se hace cargo, nadie se hace cargo. Pero hay que cambiar el chip. O se hace cargo en la provincia o se hace cargo en la nación. Alguien se tiene que hacer cargo. Si no, lo que nos va a pasar es que sigan aumentando estas enfermedades milenarias. Ujú. Eh, el otro día me decía este mismo médico también que antes había como a una conciencia de qué me va a pasar, primero está el deseo, por decirlo burdamente, este propio urólogo. Primero está el deseo que tiene consecuencias, hasta inclusive uno, lo que voy a decir parece insólito, pero todo surgió a partir de una conversación que tuve con una amiga que su padre está en un geriátrico y bueno, y apareció sífilis en el geriátrico. ¿Es insólito lo que estoy diciendo? No. Eh, No, es insólito lo que estoy diciendo para nada. La calidad de vida se extendió y se extendió en todo el sentido. Se extendió también en lo sexual. A ella le llamaba sumamente la atención y el urólogo contestó y dijo, en otro momento había una generación que no tenía el tema primero valía el deseo y después estaba el cuidado. Y después en una zona intermedia donde el condón o el preservativo sirvió solamente la conciencia de no quedar embarazada. Y ahora se volvió ese retraso. ¿Qué está faltando? ¿Una conciencia individual? ¿Una conciencia también de una generación de 40, 50 que ya tiene hijos adolescentes y no habló? Si se puede dar como un cierre a esta conversación. bueno, desde mi punto de vista, nos faltan dos líneas. Digamos, la más importante me parece que es un pensamiento comunitario, es decir, el pensar la salud en la primera persona del plural y no del singular. No soy yo el que decide, somos nosotros los que decidimos. Y si yo soy vector de una enfermedad, perjudico a los otros también. Si yo no me vacuno, si yo asumo conducta de riesgo en mis relaciones sexuales o en lo que sea. Digamos, porque, primero porque son enfermedades transmisibles, contagiosas, y segundo porque aunque no lo fueran, al estar demandando servicios públicos o servicios de la obra social y de la prepaga, estoy perjudicando también a los otros. Es decir, estoy encareciendo la atención médica, haciendo inviable el sistema de salud, etcétera. Pero, digamos, tenemos un desplazamiento muy grande en todo Occidente que tiene que ver con un cambio hacia una concepción de la salud individual y no plural. Entonces, es mi problema, es mi cuerpo, yo decido. Y no confío en el sistema, no confío en los médicos. Antes la palabra del médico era sagrada. Ahora hay el doble de consultas médicas a ChatGPT que a médicos físicos reales. El Sí. doble en el mundo. Entonces, esa transformación, que no es culpa del Estado, ni del gobierno actual, ni nacional, ni provincial, ni municipal, etcétera, son los tiempos que nos han tocado, requieren que resignifiquemos, que reforcemos la responsabilidad de los sistemas de salud y que hablemos también fuera del sistema de salud con la población para que se responsabilice. Lo primero que hay que hacer es garantizarle a la gente que si va a consultar va a tener una respuesta. El principal motivo por el cual la gente dejó de creerle a los sistemas de salud, a los médicos, dejó de consultar, es que sienten que no le dan respuesta. Y esto es en todos los sectores, ¿eh? O sea, esto no es solamente el sector público, eso es en el sector privado, es en las obras sociales y es en los servicios públicos. Si cuando uno quiere pedir un turno no consigue, si cuando uno va a consultar no están los profesionales, si el profesional no me mira a la cara, sino que mira a la computadora cuando me está atendiendo, bueno, yo voy a mirar a la computadora o a mi teléfono en lugar de mirarlo a él también. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo con esa ruptura del contrato social en salud que nos permitió lograr grandes conquistas en términos de resultados sanitarios, pero que hoy son insuficientes.
Federico Tovar, asesor global de Fondo de Población de las Naciones Unidas en financiamiento para el desarrollo, hablando de sífilis, que no es, para mí siempre todo tiene un texto y un contexto, ¿no? No está solo en este sentido. Y la verdad que me encantó este formato de cerrar, ¿no? El pensamiento colectivo anula la responsabilidad individual. No, me parece que la eleva. Gracias por estar acá. Como siempre, cada vez que te molesto, me decís que sí. Gracias. Un gran abrazo. Es un placer, Sara. Un gran abrazo. Bueno, estas son las causas y las consecuencias de no comenzar a ver lo que esto sucedió. La verdad que generó mucho ruido la columna que escribió el asesor Tovar en LinkedIn. Me permitió hablar con otras personas, con otros colegas. Aumentó un 26% el sífilis en la Argentina, y esto es causa y consecuencia de falta de responsabilidad, y además la consecuencia que hasta inclusive puede llegar a generar infertilidad.